Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Siempre un gusto acompañarte. Oye, Ángel, pues hiciste una entrevista con el polémico abogado Frank Pérez, que es difícil de dar con él, es difícil que dé entrevista. Es el abogado del Mayo Zambada, el abogado del hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, y abogado además de los Zetas, aunque creo que ya renunció, ¿no? Como defensa del equipo de abogados de los Zetas. Sí, bueno, es el abogado de los Zambada. Tiene muchos más casos, pero lo cierto es que se ha especializado en esa familia. Para Miguel y Omar Treviño Morales tuvo que dejarlo por un tema otra vez de conflicto de intereses, pero la verdad es que además, ya hablando como de cómo operan estas situaciones, es un tema súper pesado que tiene investigaciones quizá más amplias que el caso de Zambada por el tema de la violencia y de los testigos. Así que deja el de los Zetas. También se fue, de hecho, Eduardo Valareso, pero lo más Sí. probable es que él regrese como el abogado de cabecera de los Zetas. Pero mientras tiene el tema tan sensible del Mayo Zambada también, que no es menor. No es caso menor, porque es un caso complicado. El caso del Mayo Zambada es muy sui generis en el tema del crimen organizado. Un narco de ese tamaño, de los narcos más grandes, importantes y viejos en México, que aparece de repente en una avioneta en Estados Unidos, presuntamente secuestrado, pero no sabemos. Frank Pérez estuvo luego involucrado también en el tema de la carta que envió el Mayo Zambada, medio amenazando a México, diciendo que podría poner en riesgo sus relaciones binacionales, etcétera, etcétera. Ángel, cuéntame un poquito el preámbulo de esta entrevista. ¿La haces vía remota? ¿La haces en persona? ¿Cómo se da la entrevista con Frank Pérez? Sí, bueno, la entrevista fue en persona, justo para hablar específicamente del caso del Mayo Zambada. Digamos que la primera preocupación del abogado es que todavía estaba esa sensación, primero, y eso es cierto, que es un tema mediático con respecto a que un acuerdo de culpabilidad implica formalmente un acuerdo de cooperación, lo cual es completamente falso. Una persona se puede declarar culpable sin cooperar. Lo hizo el hermano de Alfredo Beltrán Leiva, perdón, de Arturo Beltrán Leiva, Alfredo, no cooperó y ahí está en la Supermax de Colorado, ¿no? Así que lo primero es el establecer como esta base legal, pero él también decir, mi abogado no, perdón, mi cliente no tendría por qué hacerlo. Y él presenta algunos de sus argumentos, ¿no? A final de cuentas, él tiene que representar a su abogado y a su cliente otra vez y ponerlo como, pues al menos defenderlo ante la mirada pública. Y lo primero que dice es, si hubiera dicho algo, ya tendría a su familia aquí en Estados Unidos, porque en México se está librando una batalla que además no le conviene ni siquiera a nivel familiar, porque su hijo está al frente de ella, ¿no? Claro. Ese es como el primer tema, pero Benito incluso asegura que el Mayo Zambada no quiere hablar y que se quiere morir en México. Y es una situación muy importante. Y la pregunta también y obvia para todos como periodistas, como público es, entonces, ¿para qué se declaró culpable? Ujú. Lo que me explica es, primero, no se quiere ir a la Supermax de Colorado, no quiere estar en el ADX de Florence, incluso evitar la de alta seguridad para él sería una prioridad, y es un hombre mayor. Y además, él tiene como la esperanza de morir en México. No me explique, es un señor ya mayor, 75 años, que además tiene ahí preocupaciones por seguridad, y ahí es donde me asegura Frank Pérez que tiene allí como una primera fase de demencia y que están intentando atender, ¿no? Así que es justamente el Mayo Zambada como lanzando el Ave María para su última oportunidad, para ver qué pasa con él, ¿no? Y evitar lo que está sufriendo el Chapo Guzmán, que un poco ahí también me explica, pues, el Chapo Guzmán se fue a juicio, hizo que la fiscalía trajera a todos los testigos, se ganara un dineral, millones de dólares para este juicio tan mediático. Además, Mayo Zambada no lo hizo, espera ahí al menos algo que le permita morir en prisión en mayor paz, porque eso es bien importante, al menos a través del discurso del abogado. El Mayo Zambada acepta que era uno de los mayores criminales del mundo, jamás va a decir que no. Si lo era, acepta su culpabilidad y sabe que va a morir en prisión, ¿no? Una situación también ahí interesante y que también nos da un pulso de por qué podríamos pensar que no esté colaborando. A final de cuentas es el abogado
diciendo lo mejor para su cliente. Para su cliente, claro. Llama la atención que dice, su familia ya estaría en Estados Unidos si hubiera colaborado, echando un poco la pedrada a estos 17 miembros de la familia Guzmán que cruzaron ahí por San Diego, que revelamos aquí en pie de nota, como diciendo, a ver, ellos sí están hablando, ellos sí, pues ver a la familia ya se los trajeron a todos, ¿no? Sí, además la familia de su compadre, ¿no? O Sí, sea, claro. familia que tiene información de él, además, que tiene información de su hijo probablemente, de sus operaciones, de las negociaciones. Y aquí hay un punto también importante que se vio de parte del gobierno de México y es cómo podría haber impactado y cómo les preocupaba el que alguien de la talla del Mayo Zambada hubiera estado hablando. Ovidio Guzmán es una persona importante, pero definitivamente no es el Mayo Zambada, ni de cerca hubiera sido lo mismo que hubiera testificado el Mayo Zambada a comparación de Ovidio Guzmán. Así que esto es también como un poco decir, no lo estoy haciendo gobierno de México en ese sentido, en el que podría involucrar a un montón de funcionarios, porque sí lo Claro. dijo durante su culpabilidad. Yo soborné a militares, a policías, a políticos, entonces ahí se iba y media plana, quién sabe de qué partidos, pero por supuesto a todos les preocupaba. Claro. También, pues recordar que si bien afectó a Estados Unidos, también México se está desangrando por esa situación, ¿no? Ahí yo también quisiera, incluso como periodista, ver un mea culpa del Mayo Zambada. Está bien que hubiera intentado ya retirarse en los últimos años del negocio, que no fuera tan violento, pero a final de cuentas fue a lo que llevó, ¿no? Y sí, ahí es interesante ese guiño a los Guzmán López, decirles, ahí está la evidencia. Pero sí recordar también que su hermano y su hijo están colaborando e hicieron exactamente lo mismo con la venia del Mayo Zambada, por supuesto, pero el Exacto. Vicentillo y el Rey Zambada están ahí representados, por supuesto, por Frank Pérez. Por Frank Pérez también. Además de que, a ver, pues la mayoría de sus hijos, con excepción del Mayito Flaco, pues ya están en Estados Unidos también. Digo, los vimos algunos de ellos en corte, a Serafín. Ha habido fotografías que hemos publicado nosotros también, digo, hace algunos años, de el Mayito Gordo en SeaWorld con su familia. Es decir, están todos libres, tranquilos en Estados Unidos, con excepción del Mayito Flaco y de algunos nietos y algunas hijas, ¿no? Del Mayo, que siguen en Sinaloa, según entiendo. Sí, claro, y como con el Chapo Guzmán está esa situación en la que, bueno, tiene familia que no se metió definitivamente en el negocio criminal. El Mayo Zambada tiene como esta idea también familiar en la que quisiera ver a su familia en prisión, ¿no? Que lo fueran a visitar, que fueran sus hermanas, que fueran sus sobrinos, sus nietos. eh, y muchos de ellos que no están metidos en el tema del negocio criminal. Y digo esto porque también hay que aclarar, y eso siempre lo aclaran los abogados del Chapo, del Mayo Zambada, no va a poder reunirse con su hermano, con el Rey Zambada, no va a poder ver al Vicentillo, no va a poder ver, por supuesto, a Ismael Zambada Sicairos, ¿no? El Chapo no va a poder ver al Chapito, no va a poder ver a Iván, eso es imposible. Estamos hablando de que pudiera recibir las visitas de personas que además van a tener que recibir una autorización previa a las autoridades penitenciarias para que los pueda revisar, ¿no? Es ahí también esa precisión de qué es lo que espera, al menos en ese sentido, el Mayo Zambada. Oye, Ángel, ¿te dijo algo Frank Pérez respecto al tema de salud de sus clientes? Porque recordemos que llegó dañado, llegó rengueando, llegó muy delgado, con un tema de adicción también, que se adjuntó a un programa para adicciones. ¿Te dijo algo de su salud? Sí, en realidad, Frank Pérez me dijo que está bastante bien, que se ha recuperado. Eh, no, ni siquiera ha levantado quejas por el tratamiento que tiene en prisión. Hay que recordar que tiene estas SAMs, las conocemos, las medidas especiales administrativas que prácticamente lo tienen aislado de toda la población, no lo dejan salir de su celda, no necesita tanto salir. Pero a diferencia, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero, no ha presentado mayor queja de ello, incluso para recibir a sus abogados. Lo único en lo que se hizo hincapié y que es la preocupación real para al menos su defensa es este tema de primeras muestras de demencia, que es además algo que va a ir evolucionando, ¿no? Esa es la preocupación real del Mayo Zambada. Incluso dijeron ahí que tenía un problema con la rodilla, pero Frank Pérez me dijo que todo está avanzando perfecto en materia de salud. Ángel, en algún momento, tanto el Mayo como el abogado, Frank Pérez, insistían en que había que regresar al Mayo, que fue un secuestro ilegal, que fue, digo, es una redundancia, pero que fue una extracción ilegal y que había que regresarlo. Y bueno, ahorita que dice,
el Mayo se quiere morir en México. O sea, él insiste en que quiere ir a morir al país donde él nació y creció. ¿Te dijo algo, digo, aparte de lo que habría dicho el cliente, te dijo algo si eso es una vía que todavía se está promoviendo, que se está negociando, que se está impulsando, o ya de plano se lo dieron ya por muerto? Sí, no, prácticamente lo dio por muerto porque esa carta que envió al consulado dice no recibió ninguna respuesta. El consulado mexicano en Nueva York se quedó absolutamente sin respuesta. Lo que eventualmente va a tratar es que ya una vez que sea sentenciado, que esté en una prisión, a pues presentar nuevamente una solicitud al gobierno mexicano para que solicite su repatriación o su deportación para cumplir su condena en México. Ahora eso es muy difícil. El Mayo Zambada es uno de los grandes tesoros del gobierno estadounidense como en materia publicitaria de la guerra contra las drogas. Entonces se antoja bastante difícil, pero bueno, a final de cuentas una petición del Mayo Zambada y el abogado va a intentarlo sobre todo las vías diplomáticas, ¿no? Muy poco probable, sobre todo hay que ver a qué prisión lo mandan y eso nos dirá también para Estados Unidos qué representó el que el Mayo Zambada se haya declarado culpable en lugar de ir a juicio, ¿no? Si lo mandan a la Supermax, bueno, veremos el peor escenario posible para el ex líder del cártel de Sinaloa. En algún momento se dijo también desde el gobierno de México, creo que en una mañanera, se dijo que sí se le había dado atención consular, o sea, que el consulado sí había atendido sus peticiones, sus cartas y todo. Me dices que ahorita el abogado dice, no recibimos ni respuesta. No, recibieron la carta en el consulado y listo, ¿no? Digo, es un proceso también largo. Sí se habló en la conferencia matutina, no vamos a darle trámite. El abogado dice que no. Y bueno, también, y también hay que darle ahí el beneficio de la duda a México por una parte y otro. Era muy difícil porque seguía sometido a proceso en Mayo Zambada. Ya tenemos antecedentes. Estados Unidos es muy claro en esa materia. Cuando una persona llega a su jurisdicción, como haya sido que llegara, secuestrado, engañado por su propio pie, tras operaciones clandestinas, está en nuestro territorio, ahí se queda. Es una decisión de la Corte Suprema. Entonces México no iba a cambiarlo, hubiera tenido que ser a través de los canales diplomáticos. La culpabilidad del Mayo Zambada se dio bastante rápido, así que tampoco hubo tanto tiempo para que negociaran, ¿no? Habrá que ver si después lo quiere hacer México, y si el Mayo Zambada lo opta. Correcto. Dijo algo respecto a el Mayo en cada comunicación que ha tenido a través de su abogado, las cartas, e incluso en la más reciente, pide paz y calma en Sinaloa. El Mayo dice, a ver, la violencia no nos sirve de nada, no nos funciona de nada, y pide prácticamente así como que ya se calme. Dijo algo el abogado Frank Pérez respecto a lo que piensa el Mayo Zambada de lo que está sucediendo en Sinaloa. Sí, en este momento, ¿no? Un poco dijo, en su momento en la declaratoria de culpabilidad lo hizo justo para que además el que él lo hubiera hecho no causara que la violencia se recrudeciera, ¿no? Pero ahorita ya está más bien enfocado en el navegar como en su proceso, en obtener un beneficio procesal para él y bueno, ya si regresara a México probablemente ya enviaría otro mensaje en ese sentido, ¿no? Correcto. Ángel, por último, ¿qué sigue en el tema del Mayo Zambada? Ya hizo su declaración de culpabilidad. ¿Cuándo lo volvemos a ver? ¿Qué sigue en ese proceso? Sí, él regresa a la corte el 16 de enero, si no me equivoco, es a mediados de enero, para ser sentenciado, como hemos visto en otros casos. Para entonces la fiscalía y la defensa presentan algo que se conoce como memorándums de sentencia. La fiscalía va a hacer como un breve resumen de toda la información que tiene, de los testigos que hubieran participado en un juicio, de la evidencia que se hubiera mostrado y por qué eso hubiera dibujado el poderío del Mayo Zambada en el cártel de Sinaloa. Y después vendrá la defensa, que lo primero va a decir es como, pues, creemos que esta evidencia no era suficiente para establecer tanto, el hombre ya es grande y además dejamos ahí estas cartas de su familia, ¿no? Diciendo que lo extrañan. Ese es un clásico, lo hemos visto con todos los Sí. narcotraficantes, desde el Menchito, el Chapo Guzmán, los Zetas. Es un poco de protocolo. Lo interesante va a ser que dicen del Mayo Zambada, ¿no? Nos va a Sí. dibujar otro perfil muy interesante de él. Llega a su sentencia, le dan la sentencia, hacen una recomendación al Buró de Prisiones para ver a qué cárcel le gustaría ir. A final de cuentas, el Buró de Prisiones decide lo que quiere, ¿no? Genaro García Luna se quería ir a Virginia y lo mandaron a Colorado. Y ya, ese, digamos, será como el cierre del caso. Algo muy interesante también es que tiene esos millones de dólares que le pusieron como en aseguramiento. Ah, caray. Jamás, eso Es una jamás se cantidad impresionante que le pusieron, ¿no? Normalmente no pagan ni un dólar. ¿Por qué? Ya. Porque
cuando se dice que es una multa sujeta a una aseguración, es en realidad que él acepta que si se los encuentran, se los queden, pero no quiere decir que los va a dar. Algún abogado me decía que en realidad es una solución estética más para que el gobierno lo presumiera. Pero en el caso de quién fue, de uno de los Zetas, ¿no? Que él incluso mandó a su gente a reunir, o sea, literalmente José Cárdenas de Guillén, Osiel Cárdenas Guillén, ¿no? Que mandó al sí, cártel prácticamente a reunir esa lana para así pagarla. Él sí su la abogado pagó fue por el dinero a y su México. abogado fue por la lana, pero él sí pagó esta multa, ¿verdad? O sea, él sí como que dijo, Es ¿a él sí lo que obligaron? No. ni siquiera fue una multa, esa vez lo que hizo fue un acuerdo en el que él rindió, digamos, ese dinero, porque en Estados Unidos dicen como surrender, Mm. que es lo que les dijo, oigan, pues, está bien, me declaré culpable, además de que ya estaba colaborando y dijo, pero pues, les doy acá de este dinero. eh, que además le benefició en cierto modo porque cumplió su sentencia y lo regresaron a México, ¿no? Si bien Correcto. no parece un gran alivio para algún narco regresar a otro lugar donde está acusado, sí hay una gran diferencia el estar en una prisión en Estados Unidos a estar en una prisión en México, ¿no? México, claro. En una de esas, si el Mayo paga esa cantidad, sí lo regresan, se alcanza a Sí. completarla. Y son negociaciones que siempre se abren, no siempre son públicas, por supuesto, a veces hasta después uno se da cuenta, pero el dinero, por supuesto que lo tiene. Oye, Ángel, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, pero tengo algunas preguntitas todavía. Mira, Claudia Sheinbaum sigue insistiendo en que ellos no saben cómo se llevaron al Mayo, sigue insistiendo en que le aclaren Estados Unidos. ¿Dijo algo Frank Pérez en ese respecto de la solicitud de México a que le aclaren? ¿O tú crees que en algún momento sí se vaya a saber, que le vayan a informar a Claudia, o que ella sepa? Probablemente no que se le informen a México, mucho menos por los canales diplomáticos porque causaría ahí un problema. Lo que sí es que Frank Pérez insiste y eso siempre lo van a mantener, que él no quería estar en custodia de Estados Unidos, suena bastante lógico, eh, que lo subieron a fuerza, que iba con Joaquín Guzmán López y que ya al llegar a Nuevo México le dijeron, ahora estás tú solo, ¿no? Es un tema más de Estados Unidos en el que definitivamente ya con el embajador Ken Salazar había una cerrazón porque no explicaban, por ejemplo, el tema del piloto, el tema del avión, y con este embajador hemos visto mucho menos, no ha dado ni conferencias de prensa, entonces no hay cómo buscar como esos canales, ¿no? Probablemente algún testigo haya por ahí que alguna vez dé un testimonio y lo podemos ir sacando, pero la verdad es que ni siquiera como periodistas hemos logrado entender bien a bien qué sucedió, ¿no? Lo que al menos, por ejemplo, en Milenio sí conformamos fue que el FBI sabía y estaba en comunicación con Joaquín y que Ujú. ahí también había agentes de HSI, ¿no? Que ya sabían que ahí venía Joaquín y que venía con alguien más. Exactamente. Y sumado a eso, también igual en Pierre confirmamos con un agente de HSI, justamente sumándole a la investigación que hiciste, Ángel, ahí en Milenio, pues que HSI fue prácticamente el brazo operador de todo el deal. Lo que sabemos es que sí estuvo operado en Estados Unidos. O sea, eso creo que queda poca duda. Lo que no sabemos es cómo y hasta qué, o sea, cuál fue ¿no? Exactamente así todo el caminito, cómo operaron, si Joaquín operó, ¿no? A través de las agencias o no sé, o sea, esa es la parte que no tenemos todavía clara, creo, los periodistas ni muchas autoridades. Sí, además se ve difícil que hubiera sido Joaquín Guzmán López. Él solo no tiene ni el respaldo ni toda la infraestructura criminal que tiene, por ejemplo, Iván y Jesús Alfredo, ¿no? Eso suena mucho más viable y el que lo hayan operado, digamos, desde la estructura alta de los Chapitos hubiera representado Claro. algo mucho más duro, ¿no? Al menos para el cártel de Sinaloa y esta división que se está demostrando. Además de, por supuesto, el conflicto diplomático, ¿no? Si resulta que uno de los pilotos o iba un agente estadounidense en suelo mexicano, estamos hablando de regresar a los 60s, a los 80s, a las operaciones clandestinas de la DEA en México, y por supuesto que hubieran desatado un gran problema, porque además la administración de Claudia Sheinbaum también tiene este discurso de soberanía que es Sobre, perfectamente entendible que tenía el presidente López Obrador. definitivamente. Ángel, ¿qué sigue en el tema de los juicios? Vamos a volver a ver a Ovidio, vamos a volver a ver a Joaquín, ya nos adelantaste del Mayo, no sé si Rafael Caro Quintero, los Zetas, los etcéteras, que la larga lista de casi 70 capos que están ya en Estados Unidos.
Sí, los que entregaron, los que han estado extraditando, Sí. digamos, los fuertes. Por ejemplo, para Joaquín va a regresar, se tiene previsto que regrese en noviembre. Lo que está pasando con él es que se establece una fecha, pero todavía no llegan al acuerdo, entonces se va moviendo. Cuando regrese probablemente ya tendrá su acuerdo firmado y como vídeo se va a declarar culpable, ¿no? Pero se tiene programado que regrese en noviembre a Chicago. En enero va a regresar también Ovidio para que establezcan su fecha de sentencia. Eso es muy interesante que llamaran solo para establecer su fecha de sentencia. Probablemente es porque la fiscalía, a petición misma de la fiscalía, dijo que se tiene que demostrar que ha estado cooperando para que puedan solicitar una reducción de su sentencia, ¿no? Y veremos si ha seguido cooperando el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Los Zetas regresan en octubre allá a Washington. También va a estar ahí el Queenie en Washington. Ujú. Rafael Caro Quintero regresa hasta marzo. Habían puesto una audiencia para octubre, se canceló, va a regresar hasta marzo porque ya al parecer ya el Buró Federal de Prisiones respondió a su petición de las SAMS. Y ya prácticamente son, digamos, los grandes que tenemos. En mayo Zambada ya sabemos que regresa, ¿no? Los Zetas están todavía en ese proceso, que probablemente con ellos se va a alargar mucho por el tema de la evidencia y que han tenido bajas con sus abogados. Definitivamente. Y creo que todavía no recibe sentencia tampoco Damaso López, ¿no? Serrano, Minilic, o recibió. Es verdad, Está también pendiente está de sentencia. pendiente. Solamente Ah, se declaró culpable. ajá, También se declaró pendiente culpable. en Virginia, si no me equivoco. Ajá, correcto. Pues ahí vamos a estar bien pendiente, Ángel. ¿Dónde puede la gente seguirte, enterarse? De verdad es que Ángel le tiene el pulso así pegadísimo a todas las cortes, audiencias, abogados. Alguien que le sabe, porque luego hay muchos también, allá digo, no quiero eh, hablar más de colegas y etcétera, pero la verdad es que hay muchos que desconocemos, y me puedo incluir entre ellos, así a detalle, como tú conoces estos procedimientos, las cortes, los etcétera. ¿Dónde podemos encontrar, dónde puede encontrar la gente todo tu trabajo, Ángel? Sí, Ángel en HD en Twitter, Ángel Hernández Díaz en Instagram y por supuesto en Milenio. Ahí antes de irnos, en diciembre también a San Joaquín García, no un Ah, claro. narcotraficante, pero un gran criminal de Guadalajara, un líder religioso que abusó de menores, ¿no? En diciembre va de nuevo a corte. Es correcto. Vamos a ver qué tan infernal se le pone al Nazón también. Pues Ángel, te agradezco muchísimo, como siempre, el seguimiento, lo puntual, una gran entrevista que le hiciste a Frank Pérez. ¿Está en Milenio? ¿La podemos ver en Milenio? Es correcto, en televisión y en escrito está todos los detalles. Pues ahí para que la gente le eche ojo a esa entrevista con Frank Pérez, abogado del Mayo Zambada. Ángel, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Te vamos a dar lata más adelantito. Claro que sí, siempre un gusto, Luis. Saludos. Muy buen día, Ángel. Bye bye. Esto es Pie de Nota.